Muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por estar acá. Hola, André. Gracias. Hola Eh, Lore, ¿Cómo estás? Bueno, qué lindo verlos. Gracias por ser parte de esta nueva charla, de este nuevo encuentro tan importante, tan lindo y tan esperado por muchos, justamente porque vamos a hablar de qué es la biodecodificación y por lo menos de los temas que me pidieron, síntomas, enfermedades y dolencias que avisaron en el grupo, creo que las vemos todas hoy. Sí, lo que les voy a pedir es que mantengan los micrófonos cerrados a todos quienes quieren tener las cámaras prendidas, genial, quien las quiere tener apagadas, no hay inconveniente. Y la clase luego las voy a subir, estoy debiendo la clase anterior de subir, apenas las pueda subir les voy a mandar el link. Vamos a hablar de qué es biodecodificación. Sí, lo que les pido es que si a medida que les vaya surgiendo algo, lo que sea en base a lo que vamos a ir charlando, lo que sientan, escríbanlo, pónganlo en el chat, que si nos da el tiempo, cuando terminamos la clase lo voy leyendo y vamos respondiendo, y en caso de que por algún motivo no pueda hablarlo luego de la clase, yo sí leo todos los mensajes y los respondo en el grupo, como para que no quede ningún mensaje, ninguna dolencia, ni nada que no estemos hablando. Así que los invito a que puedan ir escribiendo. La idea justamente es poder despejarle todas las dudas sobre las dolencias que ustedes estén teniendo. Muy bien. Entonces comencemos. ¿Qué es la biodecodificación? Vamos a hacer como una refrescada memórica para quienes lo saben y para quienes no lo saben, para que tengan en cuenta, porque se habla muchísimo de terapias alternativas y pasa que hay mucha gente que a veces dicen, pero ¿qué es una terapia holística? ¿Qué es una terapia alternativa? ¿Cómo se trabaja? Y muchas veces lo que pasa es esto, que no terminan de comprender. Entonces, la biodescodificación es una herramienta terapéutica que lo que busca justamente tiene que ver con esto de comprender el significado emocional que está oculto detrás de un síntoma o de una enfermedad. Parte justamente la biodescodificación de la idea de que cada síntoma es un mensaje que el cuerpo expresa. Cuando hay algo que no se pudo expresar con palabras o que no nos permitimos sentir la emoción en ese momento. Por ejemplo, un dolor de garganta. ¿Qué nos viene a simbolizar? Y bueno, algo que tal vez no dijimos, que tenemos esas conversaciones incómodas con alguien o tan difíciles, ¿no? Que hay veces que hay conversaciones donde uno tiene que poner un límite y no sabe cómo ponerlo, entonces se termina callando. Y no es casualidad que después de esa conversación empiezo con dolor de garganta, tuve una angina, me quedé sin voz. Lo mismo pasa con una contractura que puede representar una carga que sentimos o una alergia. Justamente la alergia simboliza y representa un rechazo o una sobreprotección. Entonces, esta mirada, ¿sí?, de la biodecodificación tiene sus raíces en distintas corrientes que se fueron uniendo con el tiempo. Por un lado, la medicina psicosomática ya hablaba de la relación entre el cuerpo y la mente. Luego pasaron varios años y entre los 70 y los 80 hubieron varios investigadores que comenzaron a observar que habían coincidencia entre las enfermedades y la emoción y que se iba repitiendo en la gente. Si nos empezamos
como adentrar un poquito, Hammer, médico alemán, fue uno de los pioneros, y él observó que detrás de cada enfermedad había un choque emocional que no estaba resuelto. Y luego vinieron otros terapeutas, como Flechet, como Eric Corbera, muchos lo conocen, que justamente continuaron desarrollando esta mirada y que la fueron integrando con herramientas de la psicología, la biología, la emocionalidad, la espiritualidad. Y con el tiempo así se fue desarrollando y se fue evolucionando la biodecodificación y fueron tomando formas más integrativas. Ya no era solamente médica o psicológica, sino que empezaba a ser espiritual, que empezaba a ser energética. Y hoy en día hay muchos médicos y terapeutas que la utilizan como una vía de autoconocimiento. El propósito que tiene la biodecodificación no es eliminar el síntoma, sino poder entender qué mensaje hay detrás de ese síntoma. Es como el cuerpo nos dijera, pará, mirá, acá hay algo que te está doliendo, pero que no solamente es el cuerpo, sino que hay una emoción que está reprimida. Y cuando empezamos a comprenderlo, empezamos a poder liberar esa emoción que tenemos bloqueada y que muchas veces el cuerpo luego de eso ya no necesita seguir hablándonos a través del síntoma. Esto es como cuando tenemos que recibir un telegrama y viene el del correo, ¿sí? Y nosotros no estamos. Entonces, ¿qué pasa? Te deja el papelito y te dice, vuelve en 72 horas. Entonces, a los 3 días vuelve el mensajero de este telegrama. ¿Para qué? Para volverme a recordar que hay un telegrama que yo no recibí. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a no estar. Entonces, a los 3 días vuelve. Y así, continuamente, hasta que nosotros un día agarramos el telegrama y lo leemos. Ahora, ¿qué pasa si agarro el telegrama, lo leo y no lo respondo? Y no acciono. Con el paso del tiempo, me van a volver a mandar el telegrama porque están esperando una respuesta. Pero cuando yo agarro ese telegrama, lo leo y acciono, ya ese telegrama deja de venir. Lo mismo pasa con nuestros síntomas y con nuestras emociones. Cuando nosotros la empezamos a hacer consciente y luego de eso empezamos a interpretarla y empezamos a accionar, el síntoma deja de venir. Esto no quiere decir que se tiene que suplementar a todo lo que es la medicina tradicional y cambiarla por biodecodificación. No, hay que seguir yendo al médico, pero sí se puede trabajar de manera paralela justamente con biodecodificación. Y lo que tenemos que comprender es que la biodecodificación es como si fuera un puente entre mi cuerpo y mi alma, un puente entre mi emoción y la conciencia, y que a través de este puente lo que vamos a estar haciendo es sanar no solo mi cuerpo, sino que también empezamos a sanar nuestra historia. Y ahí es donde se empiezan a entrelazar distintos enfoques. ¿Con qué trabaja de la mano la biodecodificación? Con constelaciones familiares, que también es muy conocida y mucha gente las conoció luego de las películas que hubieron. Porque cuando estamos hablando de sanar mi historia, no solamente hablo de mi historia personal, sino de lo que heredo, de mi árbol genealógico, de los patrones, las emociones no resueltas, los mandatos, las culpas, los silencios, todo lo que viene en mi árbol de nuestros ancestros. Y muchas veces terminamos repitiendo enfermedades, síntomas o circunstancias en la vida que sin darnos cuenta lo que estamos haciendo
es, déjenme un minuto que tengo que agregar gente, ahí está, que lo que estamos haciendo es reparar, ¿sí?, una situación que no me pertenece a mí directamente, sino una situación que fue vivida por generaciones anteriores. Y la bio nos termina ayudando a ver el síntoma y el mensaje, pero las constelaciones me permiten ver el origen en la trama familiar. Entonces, cuando hablamos de sanar la historia, no solamente estoy sanando mi historia, sino que estoy liberando a todo mi linaje y a generaciones futuras a que no vuelvan a repetir, porque lo sanamos y lo cortamos y dejamos de que se hagan repeticiones. Si ustedes se ponen a pensar cuántas veces pasa que mi abuela o mi abuelo tuvo una circunstancia, mi mamá la repitió, yo la repetí y hoy la veo que se está repitiendo en mi hija. Si no cortamos nosotros, si es transgeneracional y no cortamos y no lo sanamos, lo van a seguir repitiendo. Lo va a repetir mi hija, lo va a repetir sus hijos, lo van a repetir mis bisnietos. Entonces, la idea no es sanar solo el cuerpo, sino también sanar un sistema entero. Y si me pongo a pensar un poquito más también, ahí aparece todo lo que es psicología social, que fue creada por Enrique Pichon Rivière, y él fue uno de los primeros en hablar de que no somos seres aislados, sino que nos construimos en relación con los demás, con la familia, con la sociedad, con el entorno. Y Pichon decía que el sujeto se forma en el vínculo, se forma en la interacción que vamos teniendo. Y en ese lugar también podemos ir viendo cómo todo lo que sentimos, cómo todo lo que callamos, cómo lo que nos enfermamos, va teniendo relación con nuestro contexto, con el trabajo, con los vínculos, con qué rol estoy ocupando en la vida, qué rol tengo en mi familia de origen, qué rol tengo en mi grupo de amigos, qué rol ocupo en el trabajo. ¿Es el que me dieron y lo tuve que aceptar o es donde yo quiero estar parado? Porque si es el que yo quiero estar parado, no hay síntoma detrás. Pero si es el que lo siento como una obligación y me pesa, es el no haber sabido poner un límite. Y cuando hablamos de un límite sano, no hablo de ponerle un límite al otro. Es aprender a ponerme un límite a mí y decir, acá no quiero estar. ¿Cómo otra persona va a saber cuál es mi límite y respetarlo si nunca lo marqué? Y ahí estamos viendo cómo hay tres miradas diferentes, la biodecodificación, las constelaciones y la psicología social, que se van entrelazando y que hace que tengamos una visión del ser muchísimo más humana y mucho más completa. Entonces ya no vemos que solamente tenemos que sanar el cuerpo o la emoción o la historia, sino que estamos mirando a una persona como un todo, como cuerpo, como emociones, como alma, en el entorno, en el lenguaje, la manera que me hablo, la manera en que me trato, la manera en que trato al otro. Les voy a pedir que se pongan cómodos y cómodas. Vamos a hacer una pequeña meditación para poder conectar con el cuerpo. Vieron que yo el sábado lo que les pedí fue que fueran diciendo dónde tenían las dolencias, porque en base a eso yo quería ir hablando de todas las dolencias, enfermedades que tenía cada uno. Bueno, vamos a hacer una conexión con el cuerpo. Quiero que vean dónde lo sienten, si lo sienten en el mismo lugar que lo escribieron el sábado
o si lo están sintiendo en una parte diferente. Entonces, hagamos una pequeña meditación, ¿sí? Para poder conectar con nuestro cuerpo y desde ahí luego continuamos. Denme un minuto. Te invito a que busques una posición cómoda. Puede ser sentado, con la espalda recta, pero sin tensión, o recostado si es que lo preferís. Cerrá suavemente los ojos. Toma una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Sentí el aire entrar suave y fresco y salir tibio y relajado. Volvé a respirar y con cada respiración permitite soltar un poco más. Soltar el control, soltar las tensiones, soltar la mente. Ahora lleva tu atención a tu cuerpo. Imagina que lo recorres con una suave luz, desde la cabeza hasta los pies. Esa luz te permite observar sin juzgar, solo sentirlo. ¿Qué zona de tu cuerpo se sienten livianas? ¿Y cuáles se sienten pesadas, tensas o cansadas? Quizás haya una parte de tu cuerpo que se repite, que suele doler, que se carga fácilmente. Obsérvala. Sentí cómo está hoy. Se siente como una presión, como un ardor, como una rigidez, un nudo, como un vacío. ¿Cómo lo estás sintiendo? No trates de cambiarlo, solo te pido que lo reconozcas. Y al reconocerlo, poné tu mano. Si podés, poné tu mano sobre ese lugar. Si no podés, simplemente dirigí tu atención hacia esa parte de tu cuerpo. Respira profundo. Inhala, llevando oxígeno y conciencia a esa zona. Exhala muy suavemente. Y al exhalar, anda suavizando, anda soltando, entregando.
Hacete consciente de tu cuerpo. ¿Cómo lo estás sintiendo? Y te invito a que te preguntes interiormente, ¿qué está queriendo decirme este cuerpo mío? ¿Qué mensaje hay detrás de este cansancio, de este peso, de este dolor? Y aunque no llegue una respuesta clara ahora, confía. Confía en que tu cuerpo sí te escucha y que vos estás empezando a escucharlo a él. Te invito a que le agradezcas porque ese malestar o esa dolencia no está ahí para castigarte, vino a ayudarte para que logres ver que hay algo de tu cuerpo que te pide atención, cuidado y cambio. Imagina que esa parte del cuerpo ahora se envuelve en una luz suave. Una luz del color que vos sientas, dorada, verde, rosa, violeta, blanca. Sentí que esa luz abraza todo tu cuerpo y lo alivia y lo calma. Y poco a poco sentís que el cuerpo entero se va armonizando. Respira una vez más y al respirar sentí que al inhalar, inhalas vida y exhalas gratitud. Inhala una vez más. Y exhala. Y cuando lo sientas, podés abrir nuevamente y de manera muy suave los ojos, trayendo esta conexión contigo para poder dar comienzo a esta clase. Gracias, gracias, gracias. Ok, bueno, los invito a que si quieren puedan ir comentando si lograron ver dónde tenían una carga, un peso, una dolencia, y si reconocen cuál es la emoción que hay detrás del síntoma que están sintiendo. Si es en el mismo lugar que lo habían escrito en el grupo o si lo sintieron en una parte diferente en este momento. La idea justamente es empezar a lograr hacer consciente qué emociones vamos teniendo detrás, cómo nos sentimos.
Entonces, los invito a que vayan escribiendo, si bien vamos a ir viendo las dolencias que fueron poniendo en el grupo, pero luego de poder ir viéndolas, quiero también poder leerlos, ¿sí? Ahí voy a volver a compartir. Empecemos con lo que significa el dolor de garganta. El dolor de garganta está representado justamente por el canal de expresión. Es el puente entre lo que siento y lo que decimos. Justamente cuando aparece un dolor intenso, una inflamación, una dificultad para poder poner en palabras lo que quiero decir, el cuerpo lo que me está mostrando es que hay un conflicto entre lo que yo quiero decir, entre lo que siento y lo que me callo. Suele muchas veces aparecer cuando guardamos palabras o emociones que para mí son verdaderas, porque tiene que ver con esto de no poder decir mi verdad, poner mi verdad en palabras. Entonces muchas veces se sienten injusticia o se sienten impotentes y no saben cómo poder expresarla. Entonces se tiene ese miedo a generar un conflicto, o si es una persona que realmente nos interesa en profundidad, lo que hago es, como no quiero lastimar, como no quiero generar una discusión, me lo termino callando. Y de esa manera termino luego teniendo estas dolencias de garganta, porque uno termina sobreexigiéndose para ser amables, para hacer lo correcto, para no generar una molestia. Entonces, desde ahí empezamos a tener todas estas dolencias en la garganta. Aquellas personas que tengan dolor de garganta, pónganse a pensar, ¿cuándo fue la primera vez que sentí el dolor de garganta? Y si se me hace recurrente, ¿ante qué situaciones? ¿Es siempre con la misma persona? ¿Se da con distintas personas? ¿Se da cuando tienen que hablar, si, tienen que tener conversaciones que son complejas para ustedes? ¿Se callan para no generar un conflicto, por ser amables, por ser correctos? ¿Qué es lo que les está pasando? Luego tenemos todo lo que tiene que ver con los dolores de espalda. La espalda es muy compleja en el sentido de que tenemos mucho y abarca mucho. Yo como para poder explicarla de manera global, justamente lo que hice fue poner, eh, dividirla en tres, entonces hice espalda alta, espalda media y espalda baja. Sí tengan en cuenta que cuando yo estoy hablando acá, hablo de manera general. ¿Y esto por qué? Porque van a ver, como les explicaba recién con el dolor de garganta, que opciones son variadas y a cada uno de ustedes les va a pasar, dependiendo su vivencia, dependiendo quiénes están siendo y cómo están siendo, desde un lado diferente. Pero yo lo que quiero es que logren enfocar en ustedes y logren reconocer la emoción y cuándo se está dando esta situación o en qué momento se dio, si es recurrente y repetitiva o si sucede esporádicamente, si se da, si es algo que todos los años se me repite en el mismo mes o si todas se me da una vez por semana o todos los meses, empezar como a ser consciente en qué momento y cuál es la situación
que yo estoy viviendo en ese momento previo a tener la dolencia. Cuando hablamos de espalda alta, todo lo que es dorsal, trapecios, está justamente relacionada con esta carga emocional y afectiva. Cuando llevamos demasiado peso, es lo típico que uno dice, uy, me cargo una mochila con un montón de problemas y responsabilidades que a la larga no son míos, terminan siendo de los demás, de mis hijos, de mis padres, de mis amigos. Soy tan empático y empática que termino olvidándome lo principal, de cuidarme a mí. Entonces me termino cargando con situaciones que no son mías. Y uno no dice dejar de ser empático, sino no hacerte las propias. No poner en esa mochila piedras que no son tuyas. Yo puedo acompañar a una persona, puedo acompañar a este ser querido, pero sin hacerme cargo. Yo puedo acompañar sin cargarme los problemas y las responsabilidades del otro. Y ahí es donde uno empieza y agarra su mochila y dice, ok, esto no es mío, esto tampoco, y empieza a sacar. Y se da cuenta que la mochila termina siendo más liviana, pero sí poder comprender que tienen que pararse en un lugar diferente, donde voy a seguir acompañando, pero no me voy a hacer cargo. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la espalda media, hablamos de que es toda la caja torácica, ¿sí? Y en esta mitad de la espalda estamos hablando de que se simboliza el pasado y las emociones que se guardan detrás nuestro. Aquello que no queremos ver o aquello que no podemos soltar. Y a veces se termina manifestando con culpas, con resentimientos, con rencores, con enojos no liberados, es como, ay, me lo terminé guardando. Por eso también si hablamos a esta altura, ¿no?, que están los pulmones, porque la caja torácica justamente lo que nos resguarda es el pulmón, y las personas que tienen bronquitis reiteradamente, bien lo dice, es bronquitis, que es lo que intenta sacar toda esa bronca, todo ese enojo acumulado, porque es como que ya estoy desbordado. Y si vamos un poquito más abajo, todo lo que tiene que ver con la espalda baja, que es la zona lumbar, lumbar se considera desde la última costilla, ¿sí?, hasta el sacro. Ahí es el sostén de mi vida, el sostén en lo emocional y el sostén en lo material. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el trabajo, con dónde me siento seguro o segura, tiene que ver con la pareja, con la familia. Si soy sostén familiar y estoy teniendo inconvenientes con el trabajo y no me siento tan estable en donde estoy pisando, entonces, y no nos olvidemos que está relacionado directamente con el chakra 1, el chakra raíz, que el chakra raíz dice enraizarse. ¿Dónde estoy parada? ¿Estoy sostenida? Entonces, cuando duele esta zona, puede que esté asimilado y que vaya de la mano con el miedo. Miedo a no poder sostener, miedo a sentir que me falta apoyo, o que me falta estabilidad, o que algo está pasando. Entonces, dependiendo en qué parte de la espalda tengan el dolor, también enfoquen a ver qué puede haber detrás. La espalda representa justamente nuestra capacidad de sostener y de avanzar. Y cuando nos duele, el cuerpo nos dice que ya no puede seguir cargando las situaciones del mismo modo. No nos olvidemos que la columna vertebral es la columna y el sostén en nuestras vidas. Ustedes piensen en una casa. ¿Qué pasa
si una casa tiene 4 columnas y una se quiebra? Se empieza a desestabilizar el techo, las paredes, se agrietan, empiezan con un montón de problemas. Ok, la columna representa justamente esto, la columna en nuestra vida, el sostén, todo lo que cargo, todo lo que armo. ¿Qué peso tienen? ¿Dónde lo tienen? ¿De qué manera lo están teniendo? Y ahí pueden empezar a enfocar, porque dependiendo dónde lo tengan, hoy lo pueden hacer consciente desde un lado diferente. Muchas veces, para quien no sabe, yo soy masajista, y me ha pasado de tener personas que venían con dolores específicos, ya vamos a ver la ciática también, pero he tenido personas que me venían con dolor de ciática, con dolor de cervical, son los dos dolores que generalmente tienen la mayoría de las personas, ni hablar de todas las contracturas en la espalda. Y recurrentemente venían todas las semanas, uy, otra vez, estoy con el dolor, y le sacaba las contracturas, aliviábamos. Sí, lo que me di cuenta es que cuando empecé a fusionar lo que era el masaje con el poder explicar e ir hablando mientras estaba haciendo el masaje, la persona empezaba a tomar conciencia desde otro lado, dejar de enfocar solo en el dolor de cuerpo, dejar de buscar el culpable, que si levante algo pesado, que esta semana habré dormido mal, que la almohada. No digo que eso no pueda afectar, pero ¿qué pasa cuando ya cambiaron el colchón, ya cambiaron la almohada, ya dejaron de levantar algo pesado, pero los dolores persisten? Entonces ahí yo los hacía que miraran un poco más allá del cuerpo. Y gente, he tenido pacientes que dejaron de venir por más de 6 meses. Venían, pero tal vez venían a un masaje relajante, a hacerse un mimo, y me decían, ¿y qué es barras de Access? ¿Y cómo son piedras calientes? Porque ya venían a mimar el cuerpo, porque lograron entender y lograron ver que ante una situación que creían que tenía que ser así, no era así, que había un montón de opciones de cuáles empezar a tomar para poder modificar mi estar siendo y que deje de sentirse en el cuerpo. Así lo he visto cuando he hecho rehabilitaciones, las personas que haciendo rehabilitaciones, no sé, después de haber tenido un ACV isquémico y que les había quedado parálisis en medio cuerpo, empezábamos a hablar desde las emociones, por qué les dio un pico de presión. La rehabilitación fue más rápida a aquellas personas que simplemente se quedaban en la parte física. Entonces, fíjense en cuán importante es poder empezar a ser consciente de dónde vino la dolencia que estoy teniendo. Continuemos con todo lo que tenga que ver con alergias. Justamente cuando una persona vive una situación que es muy dramática, que es inesperada, tiende a grabarse en el cerebro, ¿sí? Todo lo que rodea, no solamente la situación, lo que se graba en el cerebro es todo, el ruido, lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, lo que siento, lo que toco. Y se graba como una situación de BioShock. Entonces, ¿qué pasa? Lo tengo en mi inconsciente, pero luego puede pasar un tiempo considerado y se vuelve al consciente en algún momento o en algún evento que haya sucedido. Entonces me salen las alergias. ¿Y para qué me salen las alergias? Justamente para cuidarme. La alergia lo que hace es
como hay un miedo detrás, lo que hace es, me protege como el camaleón. ¿Vieron que el camaleón se va cambiando de colores y se camufla? Bueno, la alergia es como algo así. Lo que viene a hacer es protegerme, ¿sí? Protegerme de un miedo que considero que para mí puede ser real, porque para mi cerebro el miedo de ese ruido, de esto que estoy oliendo, de esa voz que estoy escuchando, de la frase que dijo, de una situación que viví, para mi cerebro, eso es un miedo que lo que tiene que hacer es prevenir que me pase algo. Entonces lo que hace es, me broto, me salen alergias, porque lo que quiero es alejar esto que me genera tal miedo. ¿Sí? Y también pasa cuando me siento que me sobreprotegen y que yo quiero hacer algo y no logro poder poner en palabras un límite. Entonces, ¿qué pasa? Me sale todos sarpullidos, o tengo miedo, o personas que han tenido relaciones de parejas muy tóxicas y luego dicen, no, pero ya está bien, yo ya terminé con esta pareja y ahora quiero volver a tener otra relación. Y cada vez que se acercan o van a estar en intimidad con otra persona, les salen alergias. Y no es casualidad en donde salen las alergias, donde se brotan. Me broto en los codos, me broto en la zona íntima, me broto en los glúteos, me broto en el pecho. Porque ¿qué está haciendo mi cuerpo? Me está protegiendo para que no se me acerque alguien que me viene a lastimar. Y vayamos a la parte de todo lo que tiene que ver con la parte estomacal. Todos los conflictos que acá sí habían puesto un montón, entonces bueno, intenté poder hacerlo de manera reducida, ¿sí? Todo lo que es digestivo, gástricos, intestinales, estomacales, toda la parte estomacal, lo que me dice el cuerpo justamente es que estoy teniendo una dificultad en digerir algo que estoy viviendo. Puede ser una situación, puede ser algo que estemos hablando o que me estén diciendo y no me gusta y no logro digerirlo, puede ser una persona, puede ser una emoción. El sistema digestivo justamente lo que refleja es nuestra capacidad de procesar las experiencias y de poder transformarla en algo nutritivo para nuestras vidas. Todo lo que tiene que ver con el estómago es el órgano encargado de recibir, de descomponer y de preparar estos alimentos para transformarlos. En el sentido emocional o en el sentido simbólico, representa esta capacidad de aceptar, de procesar, de digerir lo que la vida me va presentando. Cuando el estómago se ve afectado, el cuerpo lo que nos muestra es que algo de lo vivido no lo estoy digiriendo bien, que está habiendo una resistencia, puede haber un enojo, puede haber un disgusto, puede haber un conflicto entre lo que se desea y se vive. Los enojos, no se olviden que en mi cuerpo está desde el estómago hasta la cabeza, el enojo, la rabia, por eso también esto de no digerir. Y no se olviden también, algo a tener en cuenta, que siempre se dice que todo mi sistema digestivo está conectado con mi sistema nervioso central y se toma como un segundo cerebro. Entonces, todo el estrés que tengo muchas veces termina siendo una gastroenteritis, terminan habiendo úlceras,
depende cómo lo digiera cada uno, ¿no? Y cómo es el cuerpo de cada uno. Pero pueden haber un montón de significados emocionales que son frecuentes. Una de las cosas es la dificultad para aceptar una situación o una persona. Entonces, esto me cuesta tragarlo, no puedo aceptar lo que pasó. Y ahí aparecen las gastritis, los reflujos, la acidez, la sensación de pesadez. Otra puede ser el conflicto de control o tener que ser perfecto o perfecta y sentir ese perfeccionismo como un peso. Hay personas que quieren que todo salga como ellas lo quieren y lo planean. Y viven tensión al perder ese control. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene el estómago donde refleja esa lucha interna, ¿sí? Porque es de uno mismo, entre lo que tengo que soltar y lo que quiero controlar. Hay otra que puede ser la sensación de injusticia o de traición. Esto no era justo, no merecía que me digan esto, no merecía que me traten así, no merecía que me den esta devolución. Entonces se vive como una herida, es esa herida interna que no logro procesarlo químicamente. Las personas que tienen este tipo de dolencias vayan fijándose en cuál de todas se sienten que es ahí. No quiere decir que las vivan todas, pueden vivir una o dos. Cada uno es un mundo diferente, cada persona somos únicas en los sentimientos, en lo que nos pasa, en los pensamientos. Entonces hagan foco a medida que yo voy hablando a ver dónde lo van sintiendo. O por ejemplo, hay personas que no tienen estas dolencias de manera repetitivas, pero que alguna vez las sintió. Bueno, entonces intenten recordar ante qué situación las sentí. Después puede haber una rabia contenida, puede haber un enojo de manera reprimido, ¿sí? Y acá están todas estas emociones ácidas que no se expresan, que se transforman en una acidez física. Y el estómago literalmente empieza como a corroerse por dentro. La falta de protección emocional, eso también tiene que ver con, simboliza justamente el refugio interno, esta madre interior que nutre. Entonces, cuando se vive desde esta carencia de cuidado o de exceso de exigencias, puede reflejarse como gastritis o como un ardor. Eh, Todo empieza desde muy poquito, como una molestia, como una gastroenteritis, y si no lo hacemos consciente, puede llegar a hacerse crónico. Entonces, si hablamos de qué mensaje hay oculto detrás del estómago, vendría a ser algo como: lo que no puedo aceptar con el corazón, lo intento digerir con el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo lo que te está diciendo es soltar el control, aceptar la vida tal como es y empezar a confiar. Y es encontrar este equilibrio digestivo. Sé que muchas veces es complejo, porque uno dice, sí, me encantaría poder hacer esto, pero termino haciendo lo otro. Bueno, ahí hay que ir un poquito más profundo y poder empezar a ver qué es lo que está pasando. Pero en sí tiene que ver desde este lugar, desde todo lo que tenga que ver con el control, con lo que no puedo digerir, con lo que quiero que sea, cómo me siento. Había una persona en el grupo que había puesto algo de una operación de colon
Y en esto quiero hacer un poquito de hincapié, porque acá vamos a ver, en base a lo que nos había contado, cómo entra las constelaciones y la parte transgeneracional. Nos habían dicho que había tenido una operación de colon por divertículos, ¿sí? Entonces, suele interpretarse como un proceso físico que lo que hace es reflejar conflictos emocionales o vivencias internas que no se resolvieron, que no se pudieron asimilar. Puede venir desde el control, puede venir desde una acumulación emocional, puede haber enojo, resentimientos. El colon lo que representa justamente es la última parte del proceso de asimilación y de eliminación. Entonces está vinculado a la capacidad de soltar lo que ya no me sirve, lo que ya no quiero más en mi sistema y en mi cuerpo. Y acá estamos hablando tanto físico como emocional. Y cuando aparecen divertículos, los divertículos se forman como unas pequeñas bolsas y que se van pegando en las paredes del colon, ¿sí? Y que retienen materia. Desde la mirada biológica, esto puede simbolizar algo como: retengo cosas del pasado que ya no quiero, ¿sí? Pero que también me cuesta soltarlas. Y cuando se guardan viejas historias, rencores o palabras no dichas, termina costando poder dejar irlas, pero que ya el cuerpo sabe que no las necesita. Entonces las va preparando en esa forma. Ahora, ¿cuál es el conflicto emocional que hay detrás de los divertículos? Bueno, volvemos a lo mismo, puede haber una retención de enojo, de resentimiento, control, culpa, dificultad para poder perdonar, porque si tengo resentimiento me cuesta horrores poder comprender la mirada del otro y poder perdonar, ni hablar si viene de la mano de la sensación de soledad o de la sensación de abandono, que la sensación de abandono no quiere decir que otra persona me haya abandonado o no haya estado. Yo sentí que no estuvo de la manera en que yo necesitaba que estuviera. Así que puede venir de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que yo decía, ¿por qué verlo desde lo transgeneracional? Porque la persona que nos había comentado que había tenido esta operación dijo, por un lado, que lo tuvo del lado izquierdo, lo que refleja justamente toda la energía femenina y que está relacionado directamente con la madre. Y también lo que dijo es que la madre había sido operada exactamente de lo mismo. Entonces acá vemos cómo la operación de colon se repite en el árbol familiar y que no sería nada raro que los hijos también puedan llegar a tener a futuro la misma operación. Se termina siendo una interpretación como un patrón transgeneracional no resuelto, una memoria emocional heredada, ¿sí?, que busca ser liberada a través del cuerpo. Entonces, muchas veces pasa que se sienten como que enfermedades o emociones o situaciones no son mías. O que yo digo, sí, yo desde lo lógico y desde lo consciente no quiero sentir esto, pero no sé cómo salir. Porque a veces no son nuestras, a veces son transgeneracionales, que se va repitiendo de generación en generación. Y si hablamos justamente de esta herencia biológica y emocional, cuando una misma dolencia
o una misma intervención se va repitiendo en un linaje, como en este caso se dio el linaje materno, suele indicar que esta hija está viviendo, está repitiendo o está tratando de resolver un conflicto que la madre no pudo elaborar conscientemente. Y ahí es donde nosotros decimos cómo la biodecodificación se termina entrelazando con las constelaciones. Si mi mamá no pudo soltar, yo intento en mi propio cuerpo. Entonces, fíjense en cómo se fue entrelazando. ¿Sí? Y el lado izquierdo, acuérdense, el lado izquierdo siempre está asociado a la energía femenina, al pasado y a la madre. Desde ahí, la persona que tiene esto tiene que trabajar de ambos lados, desde la vía de codificación junto con constelaciones, para que sus hijos y sus nietos no sigan repitiendo y no tengan la misma enfermedad, la misma operación o síntomas muy similares. Hablemos de lo que es el ataque de pánico, que también me lo habían preguntado. Y el ataque de pánico está asociado a un miedo muy profundo, ¿sí? Intenso, este miedo de no poder escapar, de no poder enfrentar una situación. Muchas veces viene de la mano justamente de la ansiedad. El primer ataque puede aparecer después de una situación que me desborda emocionalmente cuando algo se activó, un recuerdo inconsciente de peligro, muy similar a lo que hablamos antes, ¿sí? Cuando era chico tuve una situación, esa situación se me hizo un bioshock, pasaron los años, nunca tuve ningún inconveniente, pero ante una situación que me pasó, se asocia el miedo profundo justamente a no poder escapar de una situación o no poder enfrentarla. ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro lo que va a intentar es salvarme de lo que percibe como una amenaza. No importa si el cerebro lo siente como algo real y si es real o no. Para el cerebro es real. Y el ataque de pánico justamente se va relacionando como si tuviera este peligro real y tiene varios síntomas. Puede haber trastorno de sensibilidad, puede haber trastornos de respiración donde o me sobreagito o justamente necesito esta hiperventilación, puede haber parálisis, puede sentirse como esta sensación de miedo. Hay personas que sienten ataques de pánico y no pueden abrir la puerta ni la ventana porque sienten que hay algo que va a entrar desde afuera y que es sumamente amenazante. Eh, siempre tiene una, siempre tiene una raíz emocional, ¿sí? Y suele haber una predisposición familiar, en algunos casos, con personas con ansiedad, con entornos sobreprotectores o muy exigentes. Ojo con eso, porque a veces uno no se da cuenta de que está sobreprotegiendo o está siendo sobreexigentes, o de historias de violencia, historias de abuso, y lo que hacen es generar en la infancia un aprendizaje de miedo, un niño que siente que el mundo es peligroso, eh, padres sobreprotectores en el sentido de sabemos que salir a la calle a veces es complejo, que hay ciertas situaciones que nos dan miedo por el bienestar de nuestros hijos, pero cuando ya es por demás, terminan los hijos teniendo este aprendizaje de miedo. Y entonces este primer ataque de pánico
suele aparecer después de una situación que desborda a esta persona emocionalmente. Y a veces te aparece en la adultez. Y pasaron un montón de años, bueno, pero apareció, ¿sí? Y es cuando se activa ese recuerdo inconsciente de peligro, o esa pérdida de control, ese miedo a algo, ese miedo profundo, ese miedo intenso, el sentir que no puedo salir de esta situación, que no tengo manera de cómo escapar. Puede estar relacionado con conflictos de desvalorización o de opresión, ¿sí? Miedo a perder la identidad, el miedo este profundo a que me pase algo y me pueda llegar a morir. Eh, y también puede venir de manera transgeneracional, cuando desde la biodecodificación, ¿qué se hace siempre? Se trabaja primero en la persona, desde tu presente hacia atrás. Y cuando se ve que no está en vos, ahí se va lo transgeneracional. Y ahí se empiezan a ver las historias de familia, si hubo violencia, si hubo incesto, si algún familiar en la línea del árbol genealógico estuvo en guerra, porque hablamos de muchas generaciones, se empieza con mamá y papá, se puede ver a los abuelos, se puede ver a los tíos, se puede ver a los bisabuelos, y cada vez se va a ir un poquito más atrás. No se olviden que el inconsciente también guarda esas memorias del árbol y que se van repitiendo hasta cuando hay uno que las hace consciente y la empieza a liberar. Y entonces el cerebro está mandando la orden de estoy en peligro. Y lo que hace es intentar salvarte. Y el ataque de pánico tiene que ver con eso. Vamos a lo que es la ciática, ¿sí? El nervio ciático representa justamente el camino hacia adelante, la independencia, la acción. La ciática se asocia a los conflictos emocionales que implican culpa, miedo al futuro, inseguridades, dificultad para poder avanzar en la vida. No se olviden, cuando hablamos de espalda, ¿qué dijimos de la espalda baja? ¿Sí? Que tiene que ver con dónde estoy parado y cómo me siento. Bueno, la ciática, ¿qué me impide hacer la ciática? Y avanzar, dar pasos hacia dónde, hacia el frente, hacia donde quiero ir y no puedo o siento que no debo, ¿sí? Ir hacia ese lugar. Puede estar asociado al miedo al futuro, puede estar asociado a las inseguridades, a la falta de apoyo, a la injusticia, al querer avanzar, y hay veces que hay personas que sienten culpa por querer moverse desde un lado. ¿Pero por qué? Y porque si toda mi familia hizo esto, o porque ¿qué voy a hacer si me muevo y me va mal, si salgo de un trabajo fijo para ser independiente? ¿Qué pasa si no quiero estar en esta relación y me separo, no me van a dejar ver a los hijos? Entonces, hay que ver de dónde viene, pero está asociado al movimiento, ¿sí? Viene asociado justamente de la espalda baja junto con el avance. Tenemos lo que es el útero, que también hubo personas que hablaban de los dolores, representa la matriz, la creación, la casa, la vida, la energía femenina, la capacidad de gestar vida, de crear, de nutrir, y no solamente gestar vida en un ser humano, sino también en proyectos, en trabajos, en los vínculos, en las relaciones. Entonces, el dolor físico y energético de este espacio interior es donde se da vida.
Pero ojo, porque también es donde se guardan muchas memorias profundas de todo lo que tenga que ver con el linaje femenino. Eh, Pueden venir desde conflictos con la maternidad, conflictos con la parte femenina, puede estar asociado a pérdidas, a abortos, a violencias, a abusos, desvalorizaciones, dolores heredados, lealtades, ¿sí?, ocultas, sufrimientos, humillaciones, donde se hayan sentido que tenían que doblegarse ante tal persona. Todo lo que tenga que ver con el útero realmente es muy amplio, ¿sí? Eh, pero sí tengan en cuenta esto de que es el espacio interior donde la mujer forma la vida. Y desde ahí se van guardando un montón de memorias. Tenemos todo lo que también me habían pedido, era las cervicales. Las cervicales justamente tiene que ver con esto de la flexibilidad, ¿sí? Porque por algo es la rectificación de cervical, donde siento que no soy lo suficientemente flexible. Entonces, ay, bueno, dale. Después lo subo para que lo puedan seguir viendo grabado. Ay, sí que rápido se me pasa la hora, chicos. La cervical, entonces, tiene que ver con la flexibilidad y con la capacidad de sostener la cabeza, ¿sí? Y simbólicamente es el lugar del pensamiento, de las decisiones, de la mirada hacia la vida, el exceso de responsabilidad, de carga mental, de rigidez, de perder el control o la dirección, de sentirme que me someto, conflictos, la terquedad, tiene mucho que ver con eso. Eh, lo paso rapidito, igual después voy a subirles unas imágenes para que lo puedan ir teniendo, pero no quiero quedarme sin poder dar una partecita de cada una de lo que me pidieron. Los dolores o temblores de la mano tiene que ver simbólicamente, que lo hablamos en la semana pasada, tiene que ver justamente con el dar, con el recibir, con el control, con la acción, cómo me relaciono, qué tomo de la vida, cómo lo vamos soltando. Entonces pueden haber conflictos de acción bloqueada, pueden haber dificultad para soltar, para dejar ir, pueden haber un exceso de responsabilidad donde creo que tengo que tomar todo, y cuando las manos tiemblan, porque justamente me habían hecho foco en que las manos temblaban, el temblor lo que refleja es la lucha interna entre querer controlar y sentir que estoy perdiendo el control. Y puede venir asociado a la ansiedad. Puede ser que las personas que le tiemblen la mano esté asociado a que suelan tener bastante ansiedad. Un miedo a actuar o un miedo a equivocarme. Puede haber una fuerte emoción reprimida, puede haber, es una manera de liberar tensión también, ¿sí? Ira, ansiedad, inseguridad, culpa. Los dolores de cabeza están relacionados, igual que las migrañas, al sobrepensar. El dolor de cabeza tiene que ver con este exceso de sobrepensar, de ponerle todo mente, de la sobrepreocupación, de querer controlar, de no poder parar ni siquiera cuando estoy durmiendo porque siento que hasta cuando duermo mi cabeza sigue pensando.
Y esto tiene que ver con un conflicto interno, a veces hasta de una autoexigencia y un perfeccionismo en exceso. Y muchas veces puede ser también la dificultad para delegar o para pedir ayuda, el tener que cargarme todo, el miedo a equivocarme, el miedo a no cumplir con ciertas expectativas o conflictos con autoridad. Si hay un conflicto con alguien que para mí es autoridad, mi papá, mi jefe, una pareja, si tengo una pareja dominante, o si soy una pareja dominante, y esta necesidad de querer tener la razón constantemente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que me está dejando esta migraña? Para frenar, baja el ritmo, salí del control, respira profundo y aprende a escuchar. ¿A qué? A tus emociones, al permitirte, al soltar, aunque cueste, ok, puedo delegar, puedo permitirle a la otra persona. Todo lo que tenga que ver con el aumento de peso, ¿sí? Está relacionado justamente con un mensaje emocional y simbólico del cuerpo de protección, de sostener, de retener. Puede que haya mensajes como de quién, cuando empezaste a aumentar de peso y empezaste a comer, que ya no comías por hambre física, sino emocional. ¿Qué emoción había detrás? ¿Cómo te sentías? ¿De quién te sentiste desprotegido? ¿Quién sentiste que no te sostuvo? Ok, va desde ahí. Todo lo que tenga que ver con emoción, con toda la parte de el comer en exceso tiene que ver con la parte emocional y cómo compenso. ¿Por qué? Porque las capas, ¿sí?, de grasa a veces es para sentirme más segura, para sentirme más protegida, para sentir que no pierdo el control, para sentirme contenida. Entonces tiene que ver con eso. Sí, vamos a hacer una clase que tenga que ver justamente con esto específico y con la parte estética. Así que esto más adelante lo vamos a desarrollar. Y llegamos a las rodillas, que también me habían pedido. La rodilla representa la flexibilidad, la humildad, la capacidad de avanzar en la vida. Son las articulaciones. ¿Quién me muestra la rodilla? ¿Ante quién me doblego? ¿Quién me demuestra la rodilla? ¿Soy flexible? ¿Soy rígido? ¿Cuál es mi estabilidad? ¿Se me inflaman? ¿Se me endurecen? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Hacia dónde no me permite caminar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Quiero avanzar o quiero retroceder y no lo puedo hacer? Eso es lo que me va mostrando las rodillas. No se olviden, la rodilla, el lado izquierdo, tiene que ver con lo femenino, con lo emocional, con lo interno, con la familia. El lado derecho tiene que ver con la manera en que me relaciono, camino hacia el exterior, con lo masculino, cómo me muestro, con el hacer, con las tomas de decisiones prácticas, con la autoridad, con el trabajo y con las figuras de poder. Recuerden que cada lado tiene me muestran desde un lado completamente diferente. La ansiedad está muy relacionado a lo que hablamos anteriormente. El cuerpo se pone de vuelta en modo alerta, como si estuviera por suceder algo, y entonces se manifiesta desde esto, desde la amenaza, ¿sí? No importa si no es real. Entonces, la ansiedad tiene que ver con este miedo anticipado
miedo a que algo malo me vuelva a pasar. Y es como estar en una alerta permanente, en donde no puedo bajar, en donde no puedo controlar, ¿no? Es como creer que constantemente me está pasando algo, este miedo a la pérdida de control, un conflicto de inseguridad, un conflicto de separación, el inconsciente teme volver a perder a alguien o algo, ¿sí? Que para mí fue importante. Entonces viene de la mano de la soledad o del abandono. Eh, Vamos a dejar de compartir acá un minuto. Denme un segundito. Bueno, sé que se extendió un poquito más de lo que teníamos pensado, pero bueno, dije casi todos lo que habíamos hablado. Si hay algo, sí, que ustedes sientan que les gustaría o que sintieron una parte del cuerpo diferente, pónganla en el grupo. Yo les voy a dejar también en el grupo unas preguntas para que ustedes puedan hacer consciente desde ustedes y que desde ahí puedan empezar a poder ver qué hay detrás de este síntoma. Son 4 preguntas que les voy a mandar para que las puedan ver y en base a eso, si quieren, pueden compartir, pueden dar la devolución, eso fíjense, o lo pueden dejar para ustedes mismas, ¿sí? Así que, bueno, gente bella, nos extendimos un poquito más, pero para ir cerrando, quiero dejarles algo muy importante y es que justamente muchas veces uno empieza en este camino de mirarse, de hacerse conscientes, y eso ya es un paso enorme. Ya realmente el poder parar un poco y prestarme atención más allá del síntoma que estoy viendo y que estoy viviendo, es un paso enorme. Hay muchas otras veces también hay cosas que uno no lo ve solo, entonces ahí es donde está en sombra o donde está en lo transgeneracional y tal vez es donde necesita una biodecodificadora con una mirada más neutral, más objetiva. El objetivo de la biodecodificación y de este estilo de terapias es que ustedes aprendan con el tiempo a autogestionarse. A veces al principio lo pueden empezar a hacer, otras veces van a necesitar ayuda, así que lo que ustedes quieran, saben que para eso estamos nosotros acá, estamos justamente para seguir acompañando. Les agradezco a todos. Recuerden siempre que este camino es para volver a ustedes, para volver a su casa, para volver a su paz interior. Así que gracias eternos por estar acá, gracias por acompañar. Les mando un beso enorme y muy, muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy lindo todo. Gracias.